me hagan llegar sus trabajos para que yo pueda verlos, calificarlos, leerlos y naturalmente hacer una planilla adecuada de notas. Por otra parte, les ruego que tomen nota de mi dirección electrónica que la acabo de poner en la pizarra, en los mensajes de llamada, para que ustedes a esta dirección me hagan llegar sus trabajos, como hemos acordado de forma más o menos informal, un trabajo de máximo 5 páginas que incluya la reflexión propia y crítica de ustedes sobre cualquier tema, pero cualquier tema relacionado con el módulo. Ruego considerar esos puntos. Estimado público, lo que vamos a hacer en la sesión de hoy es ver sobre todo aspectos teóricos de la estética clásica, cosa que recién se empieza a producir a partir de los siglos XVII y XVIII. No es que antes no haya habido reflexiones estéticas. Hemos mencionado, por ejemplo, la poética de Aristóteles del siglo IV antes de Cristo y uno que otro pensador como San Agustín, que también han publicado breves obras sobre lo que hoy llamamos estética. Pero en general, estimado público, lo más notable es que esa enorme explosión de arte que fue el Renacimiento, que es un retorno a lo clásico, no produjo entre los siglos XVI y XVII una teoría filosófica de la estética de alta categoría. No tenemos de manos de los grandes pensadores de la época, Descartes, Leibniz y muchos otros, Bacon, Maquiavelo, etc., no tenemos tratados sobre estética. Entonces, lo que todos los historiadores de arte y estudiosos han señalado es que no hay una correspondencia entre esa enorme producción de obras de arte de primer nivel, como hemos visto, o sea, obras de arte absolutamente clásicas en el sentido original de la palabra, paradigmáticas, no ha habido una eclosión de obras y no ha habido una correspondiente producción filosófica sobre estética. Para ello hay que esperar hasta el siglo XVIII. Pero de todas maneras se ha ido preparando lo que podríamos llamar la atmósfera filosófico-cultural para las obras filosóficas posteriores en torno a la estética. Y uno de los periodos más interesantes, no tanto por su calidad artística, sino por los motivos filosóficos que ha traído consigo, es el llamado manierismo, con lo cual vamos a empezar la sesión de hoy. Y este manierismo, justamente con sus cuestiones que podríamos llamar atrabiliarias, anticlásicas, es que ha producido los primeros factores de filosofía propiamente dicha sobre estética. Por eso es que debemos echarle un vistazo, algunos minutos al arte llamado manierista. Estimado público, lo importante es conocer lo siguiente. Más o menos, a partir de la segunda mitad del siglo XVI,
y antes de que aparezca el barroco propiamente dicho en la segunda mitad del siglo XVII, o sea, más o menos un siglo, dependiendo del país, de la ciudad, etcétera, se extiende un periodo artístico en la cultura occidental derivado de Estimado público, se ha resuelto automáticamente esa pérdida de conexión, así que seguimos sin más. Como les decía, manierismo es un concepto del italiano que significa exageración. Una persona amanerada es una persona que exagera algunos comportamientos, poses, etc. Manierismo es el nombre generalmente aceptado para ese periodo de más o menos un siglo, entre 1540 1550 y el comienzo del barroco en el siglo XVII. Es un arte amanerado. Es un arte, estimado público, que no encaja en los cánones clásicos. Es un arte de la exageración. Es un arte donde por primera vez se considera a la fealdad, a lo horrible, como parte de la producción artística. Por todo ello, el manierismo es realmente un arte que ha interesado enormemente a los pensadores posteriores. En la lista bibliográfica que les he hecho llegar está también la obra traducida al castellano de Arnold Hauser con ese simple título, El manierismo, que es hasta hoy la obra más famosa desde el punto de vista filosófico sobre esa tendencia. ¿Qué es entonces el manierismo? Es un periodo difícil de definir claramente, pero que puede ser calificado como una reacción al agotamiento de los paradigmas clásicos. Ustedes se preguntarán cómo es posible que lo clásico, lo modélico, lo paradigmático se haya agotado. Lo que ha ocurrido en la historia del arte occidental en esa segunda mitad del siglo XVI es que ya no surgieron pintores, escultores y literatos de la calidad excepcionalísima de Leonardo da Vinci, Rafael, Botticelli, Miguel Ángel, etc. Lo mismo en literatura. Y por lo tanto, desde un punto de vista exterior, podríamos decir que hay una decadencia en la producción artística. Ese es el agotamiento del que han hablado los especialistas ya en el siglo XVI. Es decir, al no haber continuadores de la misma talla y calidad de Miguel Ángel, Rafael, etcétera, etcétera, se creyó que el arte clásico, el renacentista, la imitación, eso sí, mejorada de los modelos de la antigüedad grecorromana, se había ingresado en una especie de cansancio, de agotamiento
de los talentos artísticos. Pero eso es solo una parte de la verdad. La otra parte es que el manierismo responde a fenómenos culturales y sociopolíticos muy importantes de esa segunda mitad del siglo XVI. Por ejemplo, las guerras religiosas. Francia tuvo entre 1560 y 1590 30 años de una feroz guerra civil entre protestantes y calvinistas, donde ninguno de los dos partidos logró imponerse. Y eso significa tener que vivir cotidianamente con el enemigo. Eso conlleva la necesidad, primero obligada, luego aceptada, luego alabada, de la tolerancia y del pluralismo. O sea, se acaba alrededor de 1550, otros fijan la fecha en 1540, es una cosa típica de interpretación de autores. De todas maneras, en esas fechas aproximadamente se empiezan a producir fenómenos muy interesantes como la tolerancia del adversario, el tener que convivir con tendencias y con personas que uno desprecia y combate, pero como no se los puede vencer totalmente, ni en Alemania ni en Francia se logró doblegar a los protestantes, sí en España, Portugal e Italia, donde los protestantes siempre fueron una minoría muy pequeña, y en cambio en el norte de Europa, empezando por Holanda, Alemania, incluyendo Suiza, todos los países escandinavos y Gran Bretaña, el triunfo del protestantismo fue total. Y los protestantes, que en muchos lugares tenían tendencias puritanas pietistas, significaron naturalmente una reducción enorme de la producción artística. Piensen ustedes que las iglesias protestantes, tanto luteranas como calvinistas, dejaron de ser los principales mecenas de pintores y escultores, sobre todo de esos dos representantes de las artes plásticas. Entonces, estimados oyentes, lo que pasó fue algo muy simple. Los artistas dejaron de trabajar y de producir en la calidad a que se había llegado antes. En Alemania, por ejemplo, se deja de producir la calidad excepcional que había alcanzado Albrecht Dürer, Durero en español, y lo que hay son obviamente pintores, escultores, artistas de calidad, pero que no llegan nunca más durante muchísimo tiempo a la calidad de este excepcional pintor Dürer, que fue católico de nacimiento, que al final de su vida se convirtió al protestantismo y dejó de pintar con la calidad, la atención, los motivos, la seguridad que tenía antes. Entonces, las guerras de la religión, los problemas políticos ahora sí masivos con que está confrontada Europa occidental, y al mismo tiempo las noticias que llegan sobre otros mundos, América, África y Asia, por vía de los descubrimientos y de la colonización, son lentamente incorporados a Europa occidental, trayendo numerosos motivos e inspiraciones novedosas. Todo eso hace relativizar los cánones clásicos del Renacimiento. ¿Qué significa, por ejemplo, las guerras de la religión para el arte?
Para muchos pintores y escultores fue una experiencia traumática de la naturaleza deleznable y efímera de los modelos políticos, sociales y culturales con los cuales habían nacido y se habían criado. Es decir, el protestantismo significó también un temblor, un terremoto, una remesón de los principios culturales generalmente aceptados. La naturaleza deleznable y efímera de los modelos clásicos se vio sobre todo en aquel mundo protestante cuando los grandes mecenas, la iglesia, los grandes príncipes, etcétera, dejaron de encomendar las grandes obras que, por ejemplo, lo habían hecho los Medici en Florencia, la Iglesia Católica en Roma, etcétera, etcétera, y en general se dedicaron a la protección de artes menores, como los retratos. Entonces tenemos claramente, estimado público, que todo aquello, y hay muchísimos testimonios que, por ejemplo, un autor como Arnold Hauser los usa, muchos testimonios de artistas que quedan generalmente en una especie de conflicto permanente, porque muchos de ellos, como Dürer, también se convierten al protestantismo. Y al convertirse al protestantismo, tienen naturalmente no que distanciarse, pero que dejar totalmente a un lado una parte muy grande de su propia producción. Durero se había dedicado a pintar, como todo pintor de esa época, vírgenes y santos, y ahora solamente se dedicaba a hacer retratos en dimensiones, además, mucho más pequeñas, en dimensiones para ser usadas en casas privadas y ya no en grandes lugares públicos. Entonces, estimados oyentes, lo que tenemos es realmente una revolución en el campo del arte. La serenidad y el equilibrio que se atribuía a las obras clásicas llegaron a ser percibidas como cualidades que significaban o una mentira cultural, política, o una simplificación de la compleja vida social. La armonía clásica, les he mostrado yo algunas pinturas de Tiziano en la última sesión, que son la demostración más grande de la clasicidad, de la serenidad, del equilibrio. La serenidad y el equilibrio ahora son percibidos como una mentira, como una falsedad de la vida social, o en algunos autores como una simplificación de la vida social. La armonía clásica fue vista como una máscara que revestía de manera deficiente una realidad sórdida y desconcertante. Por ello es que les digo que aquí la fealdad, la monstruosidad, lo horrible empieza a introducirse lenta e indirectamente en las obras de arte. Piensen ustedes, estimado público, por un instante lo que significa evidentemente criticar uno de los elementos centrales de la producción artística, la serenidad, el equilibrio, esa tranquilidad con respecto al mundo que se ve, por ejemplo, en la gran obra de Tiziano, que les dije que era la representación por excelencia del Renacimiento, el amor sacro y el amor profano. Todo eso, estimado público, no es echado por la borda, de ninguna manera. En el arte nunca hay revoluciones
absoluta y completamente radicales de un instante al otro, son siempre mucho más lentas y paulatinas. Pero esa armonía de las obras del primer Tiziano son vistas, estimado público, como una máscara que oculta una realidad mucho más compleja y a veces mucho más fea, más falta de armonía, más falta de belleza clásica. Y sin embargo, el artista está a veces obligado a representar la realidad como la ve. Y esa realidad incluye naturalmente lo horrible, lo feo, lo sórdido, la pobreza, la miseria, etc. El manierismo produjo un arte pesimista, al contrario, por ejemplo, de Tiziano, etc. Un arte pesimista que correspondía en el mundo protestante a la entonces novedosa idea propagada por el protestantismo luterano y calvinista de que Dios no solo es la raíz de lo bueno, de lo justo, sino también que Dios es la raíz de lo arbitrario y de lo imprevisible. Por la teoría luterana de la predestinación, mucho más marcada en el calvinismo, es decir, en las derivaciones del protestantismo particularmente fuertes en Escocia, Suiza y Holanda, se propagó la idea de la predestinación del ser humano, un designio caprichoso, un designio insondable, imposible de explicar en palabras humanas, había hecho que Dios condene desde el principio de los tiempos a los seres humanos, unos al paraíso y otros los condena al infierno. Y esa decisión, como venía de Dios, que es la fuente total de la justicia, la fuente pura del amor, es una decisión que no podía ser ni comprendida, ni menos aún puesta en duda. Entonces, Dios en el mundo protestante aparece también como la raíz de lo arbitrario y de lo imprevisible, de lo insondable. Y este periodo en el arte marca naturalmente la aparición, estimado público, de lo feo, de lo imprevisible, de lo horroroso, es decir, la aparición de motivos anticlásicos dentro del arte. Lo anticlásico, estimado público, se convierte ahora en algo muy, muy importante. Lo anticlásico. Ese es uno de los motivos importantes del manierismo. Al mismo tiempo, el manierismo es, de alguna manera, el reflejo de la consolidación de la autonomía política frente al poder de la Iglesia. Todos los estados al norte de Europa que se convierten al protestantismo y son estados poderosos, ricos, como Gran Bretaña, etcétera, todos estos estados dejan de cumplir con la obediencia debida al arte, la obediencia debida a los cánones religiosos y artísticos de la Iglesia Católica y se convierten en entidades culturalmente autónomas. Y esta autonomía cultural significa una mayor libertad para los artistas. Entonces, los artistas, por ejemplo, en Gran Bretaña, no se sienten obligados a reiterar, a copiar, a imitar a los grandes modelos de la antigüedad clásica y a los modelos renacentistas, sobre todo a los provenientes de Italia, que durante décadas gozaron de tener la calidad de lo paradigmático, sino que buscaron motivos y técnicas propias, o sea, motivos, elementos propios
del quehacer artístico y también formas experimentales nuevas. Entonces, estimado público, el periodo manierista experimentó la consolidación de la autonomía de la esfera política y su separación definitiva con respecto a la ética. Nicolás Machiavelli, es el gran representante filosófico de esa separación más o menos definitiva entre arte y política. La separación entre ética y política, entre moral y actividad artística. Eso lleva al surgimiento de fenómenos de alienación. Muchos de los artistas de esta época terminan locos o terminan alienados mentales. Y también muchos otros se dedican a un individualismo extremo. El egocentrismo actual de intelectuales y artistas tiene una de sus raíces en ese periodo manierista. Esto no es tan grave, estimado público. Los artistas en general siempre han sido bastante individualistas, egocéntricos, etcétera. Eso pertenece, podríamos decir, si es que existe la naturaleza metafísica, o sea, incólume al paso del tiempo de los artistas, eso perteneció siempre a la categoría de pintores, escultores, escritores y músicos. Pero ahora es visto como algo positivo, no es algo que solamente se perdona en vista de la grandeza técnica del artista, lo que pasó con Rafael, que le perdonaron todo porque era excepcionalmente talentoso, lo mismo con Miguel Ángel, sino que ahora se les perdona porque ello es la marca decisiva del artista. El artista tiene que ser ingenioso hasta el extremo, autónomo completamente, tiene que ser rebelde, tiene que ser un tipo enfrentado a la sociedad, no el representante más ilustre del modo de vida y de pensar, como fueron Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, Botticelli, etcétera, sino más bien individuos enfrentados a la sociedad. Es decir, los artistas se convierten en individuos altamente egocéntricos y la sociedad, muy lentamente, es cierto, les permite, hasta les aplaude ese egocentrismo que muy fácilmente termina en la locura. El siglo XVI, la segunda parte, es también la representación de la locura sana, bien vista de los artistas. A ello se une algo muy moderno, el relativismo de valores. Lo que estamos viviendo ahora en esta era postmoderna, el relativismo extremo de valores, es algo que se empezó a ejercitar muy claramente en el manierismo de la segunda mitad del siglo XVI. A ello contribuyó, estimado público, el impetuoso desarrollo de la economía con su participación en la tecnología más avanzada, lo que naturalmente conlleva claramente un principio más científico-técnico en la economía que en las relaciones humanas se muestra como la aparición de las alienaciones modernas. El hombre no se identifica ni consigo mismo, ni con su entorno, ni con la naturaleza. Esa triple alienación, el sentirse extraño frente a uno mismo, frente a su entorno familiar y social y frente a la naturaleza, ya no más unido, ya no más el individuo como parte de ese mundo,
Eso, estimado público, aparece por primera vez y es estudiado por los manieristas, por ejemplo, por los literatos que se dedican a ello de manera más o menos intensa y muy original. Tenemos entonces que el manierismo, pese a que no produjo ningún artista de la calidad de Miguel Ángel o de Rafael, ninguna obra de arte como les he mostrado, no hay ninguna obra manierista que realmente sea extraordinariamente famosa y conocida. No hay nada similar a las escenas de la Capilla Sixtina o a las grandes obras individuales de Tiziano, de El Veronese, de Bellini o de Botticelli. No hay nada similar. Todo es, desde el punto de vista artístico, todo es de muy segunda calidad. Pero ello no impide, estimado público, que ello sea al mismo tiempo muy original y que abra la senda del arte contemporáneo. En esta sesión, lamentablemente, no les puedo mostrar imágenes que podrían ilustrar estas tesis. A ello vamos a dedicar ampliamente la próxima sesión. Como les decía, esta sesión va a estar más bien dedicada a la teoría, que recién en esa época empieza a conformarse una filosofía de la estética, que termina naturalmente en una estética clásica, como vamos a ver con los ejemplos de Baumgarten y Winkelmann. Vamos a tratar esas teorías en esta sesión, pero, estimado público, no hay obras equivalentes que ilustren esos comienzos de la estética filosófica. Lo que se les puede mostrar a ustedes, y vamos a ver la próxima sesión, las obras, por ejemplo, de Parmigianino, probablemente el primer manierista importante, o esa escuela formada por Rosso Fiorentino, Pontormo y Bronzino, o en España, que hasta ahora no ha producido grandes obras de arte comparables a las italianas, produce a este pintor Doménicos Theotokopoulos, llamado o más conocido como El Greco, que es toda la crítica contemporánea, ¿está de acuerdo? Que es uno de los pintores más notables y más originales de la historia occidental de la pintura. Y El Greco es el manierista por excelencia, también en su misteriosa vida privada. El manierismo también recibe el apoyo de los poderosos, sobre todo los emperadores austriacos fomentan a pintores, escultores y escritores manieristas. Y eso es realmente importante, estimado público, porque el manierismo, pese a ser una cuestión amanerada, excéntrica, frente a lo normal es lo diferente, frente a lo usual es lo distante, lo otro, frente a lo convencional en que se había convertido el arte renacentista es lo anticlásico por excelencia. Y eso solamente se puede producir cuando los artistas y escritores manieristas tienen un yo, un ego poderoso. Se puede decir muchísimas cosas del talento, por ejemplo, de pintores como Botticelli o Rafael, que hemos visto en sesiones anteriores, pero no eran personalidades muy originales. De Botticelli se puede decir muy poco sobre su personalidad. Los varios rasgos biográficos que tenemos de él o, por ejemplo, de Rafael, nos dicen que seguía las modas del momento, se divertía como se divertían sus compañeros de profesión, más o menos eran personalidades
normales. En cambio aquí, aunque sean pintores de segundo plano, no son grandes pintores a la altura de los ya citados, como Parmigianino, Pontormo, Bronzino, Rosso Fiorentino. Si nosotros preguntamos, por ejemplo, aquí en La Paz, a chicos de las academias de arte si conocen estos nombres, yo pudiendo equivocarme fácilmente, creo que son nombres en realidad desconocidos para la mayoría, no para todos, para la mayoría de los artistas, sobre todo de los muy jóvenes. Por lo tanto, no son personalidades que hayan trascendido por su personalidad o por sus obras a la fama mundial, pero no hay duda de que eran personajes altamente egocéntricos y altamente autorreflexivos, o sea, pensaban constantemente en sí mismos, en sus problemas psíquicos, en sus alienaciones. Y esto, estimado público, es algo también muy importante para la posterior producción de una estética filosófica que es nuestro tema. A esa estética filosófica le corresponde también, estimado público, la relación problemática que tienen los artistas con su propio tiempo y con su yo. Eso es lo que hace avanzar el conocimiento que tenemos del mundo y de nosotros mismos. El conocimiento de nosotros mismos, como lo realizó Montaigne, es muy, muy importante, estimado público, para el avance de la filosofía. De eso no hay duda. Los artistas manieristas se esmeraron en mostrarnos lo irracional, lo enigmático, lo exagerado, lo problemático y hasta lo irreal de la naturaleza y de la sociedad. En este sentido son realmente muy, muy originales y muy importantes. Al mismo tiempo, la época manierista generó una ars combinatoria, o sea, una especie de arte que combina, que une, que vincula el culto de lo estrambótico y excéntrico con la producción de belleza. Vamos a ver en la próxima sesión algunos de estos productos, por ejemplo, de Pontormo o de Bronzino o del Parmigianino, y van a ver que la calidad intrínseca de las pinturas es excepcionalmente alta. O sea, se preocupaban en producir belleza artísticamente reproducida de alta calidad. Pero al mismo tiempo, estimado público, ellos mostraban lo estrambótico, es decir, lo excéntrico, es decir, algo similar a la época actual. Pero yo me permito señalar, los artistas manieristas lo hacían mediante obras de carácter exquisito, lo que se manifestaba en el amor que todos ellos tuvieron por objetos bellos, exóticos, raros y curiosos. Es en esa época que se constituyen las grandes colecciones de curiosidades en las cortes reales o en las casas de los grandes mecenas. Es decir, no solamente se colecciona lo bello, sino lo excéntrico, lo curioso. Quiero darles un solo ejemplo muy conocido. El emperador Rodolfo II, que residió muchos años en Praga, emperador austriaco, que protegió a Archimboldi y a otros artistas de la época, que era muy amigo de artistas, de pintores, etcétera. En el Palacio Imperial en Viena y en Praga, no solo tenía
obras de arte de exquisita calidad, por ejemplo, Tizianos, sino al lado, virtualmente a pocos centímetros de esas obras clásicas de la pintura renacentista, tenía Rodolfo II curiosidades como estrellas de mar, escarabajos gigantes, eh, corales muy raros, animales disecados, eh, pieles de osos embalsamadas, al lado, estimado público, de obras de arte. Hoy en día, a nadie, en su sano juicio, se le ocurriría poner esos objetos estrambóticos, o sea, extraños, propios en realidad de la naturaleza, de la producción natural, al lado de las obras de arte de los seres humanos. Es decir, poner, por ejemplo, estrellas de mar, que en ese momento eran una absoluta rareza, y sobre todo eran apreciadas las estrellas de mar que tenían deformidades, plantas que habían crecido torcidas y que habían podido ser disecadas, animales que presentaban anormalidades, que presentaban monstruosidades. Eso, estimado público, es lo que se apreciaba al lado mismo de las obras de los grandes pintores renacentistas. Tortugas de 3 o 4 cabezas, osos sin cola, en fin, cualquier cosa excéntrica, estrambótica, cualquier cosa que no era lo usual, había ganado para estos coleccionistas y también para los artistas. Rodolfo II se reunió de una corte, casi todos eran artistas y pintores. Entonces, aquí vemos, estimado público, un amor a veces desmedido por lo exótico, lo raro, lo curioso, lo anormal, como si lo anormal, lo estrambótico, fuese una manifestación estética. Por lo tanto, aquí tenemos realmente el comienzo de lo que Umberto Eco hace muy poco ha llamado la historia de la fealdad como objeto estético. En el fondo, como algo que se puede apreciar como si fuese una gran obra de arte. El manierismo es, desde luego, la primera conciencia de las alienaciones modernas, pero precisamente estos fenómenos de extrañamiento, eso quiere decir alienación, promueven inclinaciones narcisistas y egocéntricas. Estimado público, casi todos estos artistas y sus patrocinadores, como por ejemplo en Austria el emperador Rodolfo II y otros, todos ellos tenían inclinaciones narcisistas, o sea, de autoamor, de amor a ellos mismos en un grado muy elevado. Y ellos eran gente al mismo tiempo triste, melancólica. La melancolía era la expresión típica de la época manierista. Arnold Hauser, en su estudio de los pintores manieristas, ha llegado a la conclusión, ruego a ustedes considerar, muy interesante, de que el amor narcisista nunca es un amor feliz, nunca es un amor contento consigo mismo. Y ese amor narcisista termina a menudo, no siempre por suerte, en tendencias autodestructivas. Muchos de estos artistas, pintores, escultores y literatos han terminado suicidándose. Ahora bien, estimado público, no hay duda que el arte que cultiva lo extraño, lo estrambótico, lo curioso, lo anormal, es un arte que muchas veces termina siendo un juego
reiterativo. Y aquí yo me permito mi opinión personal. El postmodernismo contemporáneo también tiene eso de un arte reiterativo. Por ejemplo, el presentar un lienzo que solamente es una pintura toda blanca o toda negra, o simplemente presentar cualquier cosa, un cadáver, como si fuese una obra de arte. Y eso se reitera año tras año, década tras década. O esas instalaciones que son simplemente nudos y cuerdas, y que los artistas lo presentan como una extraordinaria novedad. O cualquier objeto, los artistas dicen, todo lo que ellos producen puede ser arte. El artista es el que decide quién es el arte. Un artista arruga un papel, lo arroja sobre la mesa, le pone un nombre, es una obra de arte, es exhibido como una gran muestra de un artista y el público con la boca abierta aplaude esa extraordinaria originalidad. Todo eso, estimado público, ha sido ya probado por el manierismo hace 400 años. Por lo tanto, como dice Arnold Hauser, que además le tiene mucha simpatía al arte manierista, él dice, ese arte termina siendo algo reiterativo, termina siendo inofensivo. Ese culto a las monstruosidades, ese culto a las tortugas de 2 o 3 cabezas, o a los humanos que tienen 6 dedos, o que tienen 2 cabezas, todo, a los gemelos siameses, todo eso, estimado público, hecho o considerado como una especie de obra de arte, porque no había una diferencia entre curiosidad y obra de arte genuina, todo eso termina siendo altamente repetitivo y ya en el siglo XVII da paso otra vez a un arte, digamos, más o menos figurativo, normal, centrado en la producción de belleza. Pero estos artistas nuevos del barroco, así se llama el periodo que sucede al manierismo. Estos artistas del barroco son artistas que han asumido, se han alimentado de una parte de la conciencia de los manieristas. Son artistas mucho más complicados en su psique, en su aparato psíquico, más complicado que los artistas renacentistas. Eso lo vamos a ver con el comienzo del arte barroco en la próxima sesión. Vamos a ver rápidamente al gran Michelangelo da Caravaggio. Caravaggio es el primer gran autor barroco, el primer gran pintor de la pintura barroca y un hombre muy, muy original en el arte. Y este señor tenía realmente un aparato psíquico muy complicado, como que termina asesinando gente, sí, asesinando gente y cosas por el estilo. Entonces, el manierismo, pese a todo, estimado público, ha enriquecido el desarrollo del arte humano y ha preparado elementos de autorreflexión, vamos a ver ahora después del descanso pedagógico, que han influido en la formulación de las primeras teorías filosófico-estéticas de la cultura occidental. Como les decía, en el Renacimiento, esa extraordinaria explosión de arte no produjo una explosión de teorías filosóficas sobre estética. No hay prácticamente ninguna muy, muy importante. Para eso hay que esperar justamente la remesón, el terremoto que significó el manierismo, y recién entonces, después de eso, sobre todo en el siglo XVIII, empiezan a producirse las primeras teorías
filosóficas de estética y de estética clásica, pero eso tiene que pasar por la experiencia enriquecedora, aunque muy convulsiva, o sea, muy compleja, por la experiencia enriquecedora del manierismo. Termino esto del manierismo, estimado público, diciendo lo siguiente. Es innegable el potencial del manierismo para abrir nuevas perspectivas, para suscitar nuevos enfoques, enfoques referidos al carácter primordialmente problemático del ser humano, cosa que ni Miguel Ángel, ni Rafael, ni Tiziano se dieron totalmente cuenta del carácter altamente problemático del ser humano, que es, como ustedes saben, una mezcla de razón y de sentimientos, de cálculo y de pasión, de lógica y de locura en una misma persona. Los artistas manieristas fueron los primeros que otorgaron primacía al propio arte por encima de la naturaleza. Eso es extraordinariamente importante, porque así la actividad artística, en general las actividades humanas, se emancipan de los modelos convencionales que la naturaleza nos ha puesto. Por ejemplo, en el tratamiento de la belleza en los cuerpos humanos. Los manieristas nos muestran que también los cuerpos deformes, vamos a ver eso en Parmigianino y en otros pintores, que también los cuerpos deformes, los antinaturales, los que se separan de la norma, no solamente de la norma, sino de la cantidad enorme de ejemplares que podríamos llamar normales, es decir, habituales, usuales, que esos casos excepcionales son también poseedores de una belleza propia. Entonces, los criterios para establecer lo que es belleza se emancipan de la naturaleza. Ya no es la imitación exacta de, por ejemplo, de la belleza natural, plantas, animales, paisajes, cuerpos humanos, sino que la belleza la belleza humana, la producida por el artista, está por encima de la naturaleza. En una palabra que va a gustar mucho a los artistas entre ustedes, el criterio de belleza ya no está en acercarse a la naturaleza, sino en crear su propia concepción de hermosura y belleza. Entonces, los criterios de belleza se emancipan completamente de la simple imitación de la naturaleza. Esto es una ruptura más o menos drástica con respecto al arte clásico greco-romano y también con respecto al arte renacentista. La emancipación, estimado público, con respecto a modelos convencionales y consuetudinarios. Es decir, los artistas, gracias a veces a la protección de algún importante personaje, logran los artistas crear cánones, criterios de belleza que son propios de ellos, que ya no están dados o por la tradición o por la naturaleza o por los modelos anteriores. No hay duda que muchos productos del arte manierista nos parecen a menudo fríos, pero de un acabado perfecto. Sus matices y sus proporciones rebasan lo normalmente admitido.
Al mismo tiempo, los artistas manieristas tenían una clara vocación relativista con respecto a valores en el mundo axiológico. En el fondo eran sofistas en el campo del arte, subjetivistas, relativistas, a veces muy extremos, pero a diferencia de las corrientes actuales, los artistas manieristas jamás renunciaron a la calidad exquisita en la ejecución técnica de sus obras de pintura o escultura. Prácticamente no ha habido arquitectura manierista. Ellos tenían un amor muy desarrollado por los detalles y en los detalles se ha mostrado el virtuosismo de los manieristas y su designio de crear una belleza alternativa. Por lo tanto, estimado público, al cerrar esta primera parte de la sesión, les digo, para el propio desarrollo del arte es indispensable reconocer el valor de algunos postulados manieristas. El mundo es un laberinto. La fantasía poética es más enriquecedora que la mística religiosa auténtica y más elevada que el frío raciocinio. Los efectos manieristas, o sea, lo amanerado puede ser tan brillante como lo sereno, lo tranquilo, lo clásico del arte tradicional. En una palabra, el manierismo nos ha ayudado finalmente a comprender los fenómenos muy complejos, a afinar nuestra sensibilidad frente a lo misterioso y lo ilógico, y ha contribuido a desarrollar nuestra paciencia frente a los dilemas de nuestra propia constitución psíquica, que en la mayoría de los casos es una constitución altamente problemática. Como casi todos los grandes artistas manieristas tenían algún problema psíquico, ello nos enseña que la creación artística, y justamente la original, no está reñida con muestras de locura. Esa es la gran herencia manierista. Estimado público, aquí vamos a hacer un breve descanso pedagógico como siempre y luego vamos a seguir, estimado público, con las primeras formulaciones de una estética filosófica a partir de pensadores como Baumgarten, Winkelmann y otros que vamos a tratar inmediatamente. 10 minutos de pausa.